¿Acaso el presidente Trump ha decidido finalmente convertir la victoria en derrota? Y no solo estoy hablando de Irán. Mark, sabes que entre los dos tú siempre eres más optimista, así que te dejo esta a ti. Así que seré optimista sobre Irán. Hace más de 60 días, porque el memorando de entendimiento se firmó hace poco más de 60 días. Los estadounidenses firmaron este acuerdo con Irán, e incluso en ese momento se le llamó, creo, el Acuerdo Tsai, recordando a todos el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero mucha gente, como tú decía, esto es terrible, Trump ha capitulado, esto es terrible. Y para citarte recientemente, está convirtiendo la victoria en derrota, sí. Pero la verdad es, ¿qué ha pasado en los últimos 60 días? Se suponía que iba a haber un proceso de negociación sobre el programa nuclear después de que el tema, supuestamente, del estrecho de Hormuz se resolviera. Y ahora el estrecho de Hormuz no se han resuelto. Los 60 días realmente nunca comenzaron. Las negociaciones sobre el programa nuclear ni siquiera han empezado. Y digo todo eso. ¿Por qué? Porque si eres pesimista dirías, bueno, Trump habría capitulado y habría un mal acuerdo, como un segundo acuerdo de Obama. Eso no ha pasado. Al contrario, Ruti, incluso podrías argumentar que el bloqueo a Irán es completamente sólido. Su economía se está desmoronando. Su gente está sin agua, sin electricidad, sus soldados no están recibiendo su sueldo. El régimen está desangrándose y desangrándose gravemente y cada día su situación es peor. Están aislados internacionalmente. Tal vez países como los chinos y los rusos les den apoyo verbal, pero no les dan ningún apoyo tangible en absoluto. El régimen iraní está bajo una presión enorme, enorme, sin una guerra total. Sin que los precios del petróleo se disparen, al contrario, los precios del petróleo se han estabilizado, quizá más altos que cuando empezó la guerra, pero mucho más bajos que cuando estaban en su punto más alto durante la guerra. ¿No es esta una guerra de desgaste que Estados Unidos puede ganar? Bien, primero que nada, de verdad odio las guerras de desgaste. Esto ya se podría haber ganado y aquí está el problema. Sanciones económicas al régimen, eso está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo y tienes razón, podría colapsar bajo esa presión. El problema es este. Mientras tanto, el pueblo iraní también se está derrumbando bajo esa presión. Y estaban dispuestos a hacer eso, así como los israelíes han estado dispuestos siempre a soportar mucho peligro y misiles para que el trabajo se termine. El pueblo iraní ha sido realmente heroico en ese sentido. Aquí está el problema, no tienen armas. Y el régimen es un régimen islamista yihadista con ideología, no solo negocios, ya sabes, habilidad o falta de habilidad. Y bueno, se están derrumbando bajo la presión. Y para el pueblo iraní, salir a las calles es problemático otra vez porque la Guardia Revolucionaria, las milicias Basish y el ejército los están matando a tiros. También hay ejecuciones en la plaza pública para desalentar a cualquiera que se atreva a hacerlo. Así que ese es un problema. Pero yo diría que hay un problema aún mayor. Tiene que ver con la percepción de victoria por parte de la República Islámica. Y en Medio Oriente la percepción es casi tan importante como la realidad. Cuando dices, sí, y la administración de Trump no firmó ningún acuerdo, tienes razón, porque el régimen dijo que no. Y en lugar de decir, está bien, ¿sabes qué? Ya terminaste. El presidente Trump amenazó muchas veces. Si no lo haces, te voy a borrar del mapa y todo ese tipo de cosas. Lo dijo tantas veces que se dieron cuenta de que era como el cuento del pastorcito mentiroso. No le creen, dicen, no, el estrecho de Hormuz está bajo nuestro control. Ahora, no sabemos exactamente porque escuchamos a Trump decir una cosa y escuchamos a la República Islámica decir algo completamente opuesto sobre el estrecho de Hormuz. Y es difícil saber a quién creerle, pero de cierta manera eso no importa porque lo que sí importa es el hecho de que ellos siguen reclamándolo, que siguen diciendo que no, que nosotros estamos a cargo de eso. Así que olvídate incluso de llegar a conversaciones nucleares o cualquier otra cosa. Lo que están haciendo es ganar tiempo. Ahora, no tienen mucho tiempo por su economía y por eso realmente elogio al presidente Trump. Lo que no le celebro en este momento es que constantemente hable de esto como si hubiera alguien con quien hablar o un acuerdo. Por un lado, él dirá,
Son mentirosos y quién sabe, son mentirosos. Dicen que van a firmar un acuerdo y luego no lo hacen y mienten al respecto. Sí, así es. Así que toma en serio tus propias palabras, presidente Trump. Creo que merece más respeto. De hecho, pienso que hay una lógica en las declaraciones que algunas personas consideran erráticas. Sí, un día íbamos a bombardearlos hasta la edad de piedra y al día siguiente vamos a negociar un alto al fuego y un día no se puede confiar en esa gente y al otro día queremos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Creo que es una cuestión de guerra psicológica que los está sacando de balance. Y creo que la verdad es, ¿qué concesión les ha hecho en los últimos 60 días? Y por lo que puedo ver, ninguna. Él es muy claro. Dice que el gran problema, y lo dijo de nuevo ayer, dijo que lo peor que le puede pasar a los estadounidenses es que estas personas consigan un arma nuclear. Y haré todo lo que esté en mi poder para evitar que consigan un arma nuclear. A diferencia de otros presidentes estadounidenses, está claro que él tiene una opción militar y está dispuesto a usarla. Pero si él tiene una estrategia viable que nos lleve a ese punto sin una guerra a gran escala, especialmente antes de noviembre, tú dijiste antes que, ya sabes, los iraníes solo están ganando tiempo. Pero esa es una estrategia tonta si el tiempo está en tu contra, y el tiempo está en contra del régimen iraní. Tal vez el presidente Trump quiera empujar esto solo hasta después de las elecciones de noviembre. Tal vez después de eso él tenga más libertad para hacer otras cosas, ¿no? Tal vez después de noviembre, si los precios del petróleo suben, no le importa tanto porque ya no enfrenta otra elección. Y por todas estas razones, desde la perspectiva iraní, ganar tiempo es una estrategia tonta. ¿Qué les aporta eso? Más presión económica. Le quedan 2 años más. En 2 años el régimen puede caer. En 2 años puede ir a una guerra total. En 2 años puede intensificar una guerra de desgaste. Hay algo sobre una guerra de desgaste. Es como la historia de lanzar una rana al agua hirviendo. Saltará fuera. Pero si la pones en la olla y el agua, ya sabes, a fuego lento, no sabe que debe saltar porque el dolor aumenta poco a poco hasta que la rana, ya sabes, muere. Y así, las sanciones, lenta pero seguramente, su economía se está desmoronando. Te preguntaría, Ruti, ¿qué pasa cuando ya no pueden pagarle a sus propios soldados? ¿Qué les pasa a ellos, al régimen islámico, cuando ni siquiera pueden pagarle a la milicia Basij y a la Guardia Revolucionaria? ¿No es esta una estrategia ganadora? Y dime si estás de acuerdo conmigo en que después de noviembre, tal vez Trump ¿cuál es la palabra? Tiene más opciones. Recuerda también, dicen que será un presidente sin margen político después de noviembre, y especialmente si tiene un Congreso problemático. Así que ahí es donde realmente puede hacer cambios, donde el presidente todavía tiene poderes en política exterior. Y así, después de noviembre, tiene la opción de mantener la guerra de desgaste. Puede intensificarla o puede, una vez más, acelerarla. Así que tiene más opciones. Desde la perspectiva iraní, ganar tiempo no resuelve nada. Bien, entonces ya sabes, esa es una forma de verlo y en realidad es una buena forma de verlo. Aquí está el problema. No estás tomando en cuenta la mentalidad islamista y lo estás diciendo como si, mira, lo que estás diciendo es, ¿sabes qué va a pasar entonces? Y la rana en el agua hirviendo. Pero ya sabes, y no lo sabemos con certeza, dices que Rusia y China no les han proporcionado ninguna ayuda real. No estoy tan segura de eso para empezar. Pero aquí también me gustaría decir, quiero aclarar algo para cualquiera que no se haya dado cuenta de eso sobre mí. Que digo esto como una persona que ha apoyado al presidente Trump durante mucho tiempo y por eso siento que puedo hablar de esto de esta manera, con crítica, porque no es coherente. Hay algunas cosas que están sucediendo en este momento en Medio Oriente que son una gran decepción para mí, porque precisamente no son coherentes con sus acciones generales que yo apoyé y que creo que fueron brillantes. Y ahora hablemos de otros ámbitos que están conectados con Irán. Hablemos de, y cuando hablo de victoria versus derrota, hablemos de Gaza y luego está Líbano. Así que, ya sabes, hablemos de Gaza por un momento. Hay una disputa en Israel, un debate, diría yo, entre personas que dicen eso. De hecho, hay tantos terroristas, terroristas de Hamas en Gaza como los que había antes del 7 de octubre. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en la última semana Israel ha actuado con demasiada calma al perseguir de los terroristas del 7 de octubre y otros. Y mientras tanto, el problema más grande es que Jared Kushner, el yerno de Trump y su asesor cercano,
ayer fue a Egipto y se reunió con terroristas y líderes de Hamas. Así que eso ya de por sí es inquietante. Y esta junta de paz, que en realidad es como un mundo de fantasía porque Hamas no va a desarmarse. Y de todos modos, el llamado régimen tecnocrático que supuestamente va a tomar el control está lleno de Hamas y Fatah. Y, sabes, no veo que eso funcione en absoluto, pero que Jared Kushner fue allí para quedar bien con Hamas y discutir el desarme. Y ahora mismo, por cierto, voy a decir la fecha de hoy. Así que cuando esto salga, entenderán que estamos hablando el 17 de agosto y Kushner, hasta donde sé, mientras hablamos, va en camino a Israel para reunirse con el primer ministro Netanyahu. Está bien. Así que no hay nada nuevo aquí, Ruti. Recuerdo que en los primeros meses de la administración de Trump, su jefe de contraterrorismo, no contraterrorismo, la persona encargada de liberar rehenes retenidos por gobiernos extranjeros, se reunió con Hamas. Y luego, para lograr el acuerdo para liberar a los rehenes, Witkoff se reunió con Hamas. Incluso habló sobre un momento en el que, ya sabes, tuvo un momento personal con una de las personas de Hamas con las que estaba negociando. Y así, que alguna persona de alto rango de la administración de Trump se reúna con gente de Hamas. Entonces estás diciendo que este es Jared Kushner, él es el yerno del presidente, y así sucesivamente. Pero no es nuevo que la administración de Trump, a alto nivel, ¿verdad? Asesores cercanos al presidente. Witkoff es un asesor principal. Kushner, que es un asesor principal, se reunió con, ya sabes, gente de Hamas. Y aquí, obviamente, estoy de acuerdo. No me gusta cómo pinta, no me da buena espina, no me gusta, ya sabes, no es bueno para mí. Por otro lado, la prueba está en el resultado. Sí, si Witkoff, al reunirse con Hamas, Kushner. Kushner, no, con Witkoff reuniéndose con Hamas, logramos sacar a nuestros rehenes el año pasado, ¿verdad? ¿Valió la pena pagar ese precio? Y yo diría que probablemente sí. Y si Kushner se reunió hoy con Hamas, o ayer debería decir, pero esta semana, si eso nos ayuda a conseguir un buen acuerdo en Gaza, ahora, ¿qué es un buen acuerdo en Gaza? Los estadounidenses dicen y repiten, Hamas tiene que desarmarse, Hamas tiene que entregar todas sus armas o si no. Y tal vez necesiten algún tipo de recurso para salvar la cara. Ellos también están bajo mucha presión como los iraníes. Y así estas negociaciones continúan. No creo que nadie en la Casa Blanca tenga ilusiones sobre Hamas. Vimos cómo cuando Trump estaba hablando con los rehenes liberados, Trump dijo, ya sabes que ellos están en Gaza y en condiciones terribles, y no hubo ni un solo gazatí que los ayudara, ¿verdad? Él creo que tiene muy pocas ilusiones, ¿verdad? Obviamente tal vez quiere paz y tranquilidad. Tal vez solo quiere dejar Gaza en segundo plano, lo que sea que quiera, ¿verdad? Pero no lo veo cediendo en el tema nuclear iraní y no lo veo cediendo en el tema de que Hamas debe ser desarmado. Ahora, si Hamas necesita aparentar como dicen, salió algo de Gaza según medios árabes. Bueno, jamás quiere mantenerse como un partido político que solo pueda existir como una fuerza política y no como una fuerza militar. Entonces, si eso logra que Hamas se desarme, ¿es un precio que Israel debería estar dispuesto a pagar? No, Explícate. porque eso es una mentira. Hamas no tiene un buró político y un ala militar. No, no, lo No lo sé. sé. Desarmar. Y por cierto, el plan de 15 puntos que Netanyahu acaba de rechazar, ¿de acuerdo? Es jamás. Ya es una versión diluida del plan de 20 puntos que también era pésimo. Pero esto es realmente malo porque es muy vago en el lenguaje sobre qué armas exige entregar. Tal vez no armas defensivas y no van a salir de Gaza, van a ser almacenadas con otros terroristas vigilándolas. No, y Hamas no va a desarmarse porque si lo hiciera, ya no sería jamás. Aquí está el problema más grande. Todos estos países, entre ellos Qatar, no tengo la lista justo frente a mí, sacaron un comunicado, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos Y junto con Jordania y Egipto. Jordania y Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, por eso los menciono. Es una lástima porque firmamos los acuerdos de Abraham con ellos y han sido muy buenos amigos para nosotros. Todos se unieron contra Israel. Publicaron eso justo cuando Kushner iba a reunirse con Hamas. Ese momento no fue accidental.
Ellos sacaron este comunicado condenando a Israel por ser un obstáculo para esta increíble paz que podría estar desarrollándose en Gaza, ya sabes, lo que sea. Sabes, es fácil buscar el lenguaje exacto, pero el tono es airado. Ahora todos se le echan encima a Israel. Esa es la parte inquietante, porque lo que pasa es que cuando Occidente, y estos no son países occidentales los que se unieron contra Israel. Ellos entienden la mentalidad occidental mejor de lo que Occidente entiende la de ellos y como resultado saben cómo aprovecharse de eso. Y mientras tanto, personas como Kushner y Witkoff, judíos estadounidenses ellos son como los israelíes antes del 7 de octubre con este concepto, ¿sí? No, si solo hacemos un trato, no, si solo permitimos esto y luego hablamos con ellos y dialogamos y entonces entonces los persuadiremos. Y no funciona así en Medio Oriente y ciertamente no funciona así con terroristas sedientos de sangre. Así que no estoy diciendo ahora, podrías decir, está bien, escucha, nuestros enemigos, siempre podrías decir esto, nuestros enemigos siempre nos rescatan, porque al final siempre estamos diciendo, por favor tengan un Estado palestino, por favor tomen nuestra tierra, por favor haz esto, por favor haz aquello. Y todo lo que hacen es decir, no, gracias, y luego se hacen explotar en autobuses israelíes y cosas así. O ya sabes, o como hace 25 años, ya sabes, vamos a estrellarnos contra las Torres Gemelas. Así es como responden al pensamiento liberal occidental. Ahora, nos gusta el pensamiento liberal occidental. Queremos ser así, eso es bueno. Ellos son los malos. Occidente no es el malo. Pero escuchen, si ustedes, facilitadores del mal, terminan siendo cómplices de ello. Y por eso le pido a Trump que no pierda de vista esto. Entiendo lo que dices, él aún no ha hecho nada, pero la razón por la que no lo ha hecho es porque el enemigo no lo deja. Eso es lo que me preocupa ahora. Y dices que las armas nucleares, ya veremos, eso está por verse. Ni siquiera hemos llegado a las armas nucleares porque, ¿sabes qué? Además, ellos niegan, no, no queremos armas nucleares, así como jamás dijo, está bien, nos vamos a desarmar. No, no lo harán, no se van a desarmar y tenemos que estar atentos. Ahora, un Está bien, sí, segundo. detente ahí. Has estado, quiero responder, dijiste que no se van a desarmar y no estoy en desacuerdo. Creo que hay muchas posibilidades de que Hamas no se desarme. Se van a negar a desarmarse. Porque antes que nada, creo que les preocupa mucho que si entregan sus armas, serán masacrados por otros gazatíes que están furiosos con ellos. Sí, no tendrán ningún control. Y toda la idea de ellos solo serían un partido político sin armas. También van a, sabes, esta es una región muy dura del mundo. Sin armas, mueren, ¿verdad? Así que soy muy, muy cínico y, ya sabes, escéptico de que alguna vez realmente entreguen sus armas. Pero si hay negociaciones basadas en la suposición de que se desarmen, ¿por qué debería Israel ser el aguafiestas si no creemos que ellos realmente se vayan a desarmar en primer lugar? En otras palabras, si existe un contexto, ¿verdad?, donde Trump ha llegado a este acuerdo y nosotros estamos de acuerdo con el acuerdo. Ahora tiendo a pensar, y hablamos de esto la semana pasada, y desde la semana pasada no ha pasado nada sobre este tema. Recuerda, Netanyahu dijo públicamente, me niego a aceptar los 15 puntos, y de todas formas, él no tenía que aceptarlos, porque ese fue un acuerdo alcanzado entre Hamas y la Junta de Paz. Israel no fue parte de eso. No firmamos ningún acuerdo y luego nos echamos para atrás. No fuimos parte del acuerdo, y decimos que lo rechazamos. Y luego un periodista, como recordarás, le preguntó a Trump en Washington, ¿tiene alguna respuesta al hecho de que Netanyahu ha rechazado su acuerdo? Él dijo. Y luego Trump dijo, básicamente, te responderé después sobre eso, y no dijo nada, no dijo nada. Ya ha pasado más de una semana, o tal vez solo una semana. Ahora, el punto es que eso me lleva a creer que hay cierto grado de coordinación, porque si Trump quisiera decir algo desagradable sobre Netanyahu, podría hacerlo. Lo haría ver como alguien duro, ya sabes, lo ha hecho antes, podría hacerlo ahora. ¿Quién sabe? Podría hacerlo después de la reunión con Kushner. Todo lo que digo es que hasta ahora no lo ha hecho, y eso me lleva a creer que hay más entendimiento entre Netanyahu y Trump en este tema de lo que parece, y un acuerdo que está condicionado desde el principio. En otras palabras, nada sucede en Gaza a menos que Hamas se desarme. No creo que Israel tenga problemas en ser flexible porque nada de lo que prometamos hacer sucederá a menos que Hamas se desarme. Y por lo tanto, creo que esto es parte de negociar en el mundo real, ¿verdad? Quizá podamos mostrar flexibilidad, porque no habrá ninguna razón para que mostremos flexibilidad, porque podemos decir, si ellos se desarman, estamos dispuestos a hacer C, y si no se desarman, no hacemos A, ni B, ni C. No veo cuál es el problema. Al contrario, para Israel es bueno mostrarse como alguien que no dice no, no, no automáticamente a todo,
Especialmente decir no, no a los planes de Estados Unidos que dependen de que Hamás se desarme. Mark, está bien, antes de que hablemos del Líbano, que también es un área crucial que necesitamos discutir, solo me gustaría mencionar algo que ha pasado en Gaza en los últimos 10 días más o menos, o cuando tú digas, sabes Israel, ¿por qué simplemente tenemos que decir no automáticamente? Déjame decirte qué es lo peor de decir no automáticamente. Es peor que digamos no automáticamente y luego en realidad permitamos que nos aten las manos. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada en Gaza? Dices, sí, acabamos de eliminar a 2 comandantes más de Hamás. Déjame decirte algo. ¿Uno era de la yihad islámica? Uno era de la yihad islámica. Correcto. Déjame decirte algo. Un tanque israelí pasó por encima de una mina que jamás puso ahí. Todavía hay túneles. Todavía hay terroristas, no solo terroristas, sino terroristas del 7 de octubre que dejamos de perseguir en la última semana y media. Y las observadoras de campo, las jóvenes que antes del 7 de octubre advirtieron y advirtieron y advirtieron que Hamas estaba entrenando, que Hamas se estaba acercando a la valla y advirtieron. Y les dijeron, cállense, no, no, cállense, y que Hamas estaba disuadido. Esas mismas observadoras de campo han estado advirtiendo de nuevo, porque jamás se ha estado acercando a lo que llamamos la línea amarilla. De hecho, la ha cruzado y ha robado. Fuerzas de Defensa de Israel, para quien no lo sepa, equipo de la CFDI, que esto es muy, muy peligroso. Y el hecho es que tú dijiste que sí, Netanyahu dijo que no, pero él y su ministro de Defensa le dijeron al ejército y al jefe del ejército, tanto el jefe de Estado Mayor del ejército, nuestro ministro de Defensa y nuestro primer ministro básicamente dijeron, vamos a calmarnos un poco, porque no queremos enemistarnos con la Casa Blanca. Ahora, podrías estar de acuerdo en que es una buena política no enemistarse con la Casa Blanca. Yo no estoy de acuerdo en un caso donde eso pone en peligro a los soldados de las FDI. Ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, podrías argumentar eso. Pero no pretendamos que Netanyahu simplemente dijo que no. Él dijo que no, pero no está actuando en consecuencia, no del todo. Detente, detente un momento, todo ese gran asunto que ya sabes, que algunos de los críticos y enemigos de Israel y demás han estado diciendo es que Israel se retire. Ese es el gran tema. Israel tiene que retirarse de Gaza. Cuando Hamas entregue algunas armas antes de desarmarse por completo. Ese es el gran tema, ¿verdad? La idea es que entreguen un par de rifles y luego Israel retrocede unos metros y ellos se rinden. Y eso es a lo que Israel no va a acceder. Y nosotros no deberíamos aceptar eso. Correcto. Lo que estás planteando es un tema diferente, y es que nos quedamos donde estamos, pero hemos acordado, ¿cómo le llaman? Tácitamente, sí, no públicamente, que no vamos a ser demasiado agresivos con lo que sucede de su lado de la línea amarilla. Y aquí quiero decir algo porque sé cómo funciona en el mundo real, ¿verdad? Supongamos que hay un criminal del 7 de octubre que está de su lado de la frontera, ¿verdad? Así que ahora vamos a esperar a que ocurra una infracción, que sucederá, y entonces de repente será atacado en respuesta a algo que hagan. En otras palabras, la idea de que Israel de repente ha dejado de atacar objetivos de Hamas es como en Líbano, a lo que llegaremos en un momento, que sí, si Hamas hace una provocación, si los combatientes de Hamas cruzan la línea amarilla hacia nuestro lado, eso nos da la oportunidad de responder y responder con fuerza. Y responder con fuerza no tiene que ser inmediato. Puede ser un día después. Puede ser cuando todo esté listo, por así decirlo, cuando todo esté alineado para que podamos atacar. En otras palabras, ¿preferiría tener total libertad de maniobra? Por supuesto que sí, e Israel no ha renunciado a eso, pero creo que dentro de, ya sabes, todas las operaciones de combate, hay un teatro de operaciones. Siempre hay limitaciones que uno mismo se impone o que la comunidad internacional te impone. Y entonces, una vez más, no se le está pidiendo a Israel que retroceda de la línea amarilla. Y si es cierto que a Israel se le está pidiendo limitar su comportamiento, el simple hecho de que en los últimos días hayamos eliminado a altos comandantes terroristas en Gaza demuestra que esto es sostenible para Israel. Si cruzan la línea amarilla y roban nuestro equipo, eso es una violación. No se les permite hacer eso. Y nosotros podemos responder, y podemos, ya sabes, nuestra gente de inteligencia está observando todo el tiempo dónde está su gente y dónde podemos contraatacar. ¿Me estás diciendo que no podemos volar un túnel hoy? Por supuesto que podemos volar un túnel hoy en represalia por lo que están haciendo. Y entonces, una vez más, estoy citando ahora a la famosa Ruthie Bloom, ¿sí? Al final, ellos nos darán las razones para hacer lo que necesitamos hacer. Así que estás diciendo que se podría hacer hoy y no mañana. Pero bueno, al luchar en una guerra, también necesitas ser paciente.
Antes elogié al presidente Trump por el tema iraní al decir, está bien, puedo ganar esto, el tiempo está de mi lado. Israel controla ahora el 60% de la franja de Gaza, quizá más, quizá el tiempo no esté en nuestra contra. Además, tienes razón, o sea, hubo este informe. A menudo es de personas que no les gusta el gobierno, sí, en Israel, un informe que dice que Hamas tiene tantos combatientes como tenía el 7 de octubre. Lo siento, es una tontería. Es un informe basura. Por cualquier criterio objetivo, Hamas, como máquina militar organizada, es una sombra, es una fracción de una sombra, es una astilla de una fracción de una sombra de lo que eran antes. Su máquina militar ha sido destruida. La mejor prueba de eso es que cuando eliminamos a un líder importante de Hamas, antes recibíamos misiles en Israel. Ahora, de repente, no hay misiles, porque de repente les caemos bien. ¿Porque leyeron el Estado judío de Herzl y se volvieron sionistas? No, la disuasión israelí está funcionando y ellos están débiles. Seguimos una estrategia ganadora y podemos, dentro de ciertas limitaciones, por supuesto, podemos avanzar por este camino. Y creo que el riesgo para Israel es mínimo. Bien, espero que tengas razón, pero he cambiado completamente mi perspectiva sobre esto. Sí, el enemigo nos da la legitimidad. Pero ¿por qué eso nos ha hecho perder vidas? He cambiado esa actitud. No, no esperes a decir, bien, haces un trato con el architerrorista Yasser Arafat y al día siguiente tienes atentados suicidas por todo el país. No, ya no creo que tengamos que depender de la mala voluntad de nuestros enemigos para justificarnos. Tenemos la justificación, ya la tenemos. Ahora hablemos del Líbano, porque ese es un escenario donde realmente parecía haber motivos para la esperanza, que el gobierno libanés y el gobierno israelí estaban llegando a un acuerdo mediado por Estados Unidos para luchar juntos contra Hezbollah antes que Israel y permitir que el ejército libanés tome el control de zonas de Hezbollah para ver si realmente pueden manejar eso por sí mismos sin el ejército israelí. Ahora, aquí vamos de nuevo. Soldados israelíes. 3 resultaron gravemente heridos hace un par de días. Hezbollah está intensificando y expertos en quienes confío creen que Irán dio la orden para eso, que la República Islámica dio la orden para eso. Están intensificando y el ejército libanés no está yendo tan bien. Pero lo que el gobierno libanés sí está haciendo muy bien es atacar a Israel una vez más. Así que estoy menos preocupado, quiero decir, debería preocuparme por todo. Sí, después del 7 de octubre hay que mantener la atención en lo importante, pero en realidad veo cosas muy positivas en Líbano. Ahora, ¿qué ha pasado? El liderazgo de Hezbollah ha sido en gran parte eliminado. La maquinaria militar de Hezbollah ha sido en gran parte diezmada, destruida, ¿sabes? Degradada enormemente. Al igual que jamás, son una sombra, una fracción de una sombra de lo que eran antes en su capacidad de proyectar poder. Bien, todo eso es un hecho. Una de las consecuencias negativas de esa muy buena noticia, porque es una muy buena noticia que Hezbollah ya no sea la formidable maquinaria militar que solía ser. Una de las consecuencias negativas de eso es que la Guardia Revolucionaria iraní ahora está en Líbano y controla directamente a Hezbollah. Bien, ellos están dando órdenes. Y eso es una afrenta no solo para Israel, eso es una afrenta para los libaneses. Cuando había, ya sabes, al menos existía la pretensión en el pasado de que Hezbollah era una organización libanesa en la órbita iraní, un aliado iraní, pero aún así una organización auténticamente libanesa. Y ahora ese mito también se ha ido por el caño porque hay comandantes iraníes diciéndoles qué hacer. Pero la trayectoria general en Líbano es muy positiva. A veces tienes que apretar los dientes y ser paciente. Y déjame ser claro, cuando hay violaciones, lo que sucede es que el ejército israelí, la inteligencia israelí, ellos están aumentando la presión, tienen toda una lista de cosas que quieren hacer. Y cuando Hezbollah rompe el alto al fuego y hace lo que hizo esta semana, y como dices correctamente, hay un montón de jóvenes israelíes valientes que hoy están en el hospital porque fueron víctimas de la violencia de Hezbollah, sí. Pero al final, todos esos jóvenes israelíes que sirven en las fuerzas de combate en Líbano están ganando esto y estamos cambiando la realidad. Y quiero decirte, hablé con un amigo libanés recientemente. No diré su nombre, lo siento. Pero ya sabes, hay algunas personas en Israel que dicen que tenemos que salir del Líbano, especialmente personas de la izquierda. Sí, tenemos que retirarnos. Él dijo, lo peor que podría hacer Israel. Un libanés me dijo esto, y no es cristiano, quiero que lo sepas, es de una de las otras comunidades. Él me dijo, lo peor que Israel podría hacerle al Líbano es salir del Líbano demasiado rápido. ¿Por qué? Porque hemos estado durante el último año
Más bien, durante los últimos 2 años, hemos estado erosionando el poder de Hezbolá, lo cual, por supuesto, es bueno para Israel, pero es muy bueno para Líbano. Él dice que si Israel se retira rápidamente del Líbano, y creo que la administración de Trump entiende eso porque vimos ayer a su embajador en Líbano, cuando le preguntaron, ¿debería Israel retirarse del Líbano? Y él dice no, lo primero que debe pasar es que Hezbolá tiene que desarmarse. Esto me da razones para creer que la administración de Trump está enfocada en lo importante, que sí entiende lo que está pasando. Porque como me dijo mi amigo libanés, si Israel se retira del Líbano, será visto como una victoria para Hezbolá. Y entonces todo lo que hemos hecho para debilitar su poder y su influencia en Líbano, si ellos pueden atribuirse una victoria, eso no es bueno. Pero creo que la trayectoria general, Ruthie, es buena. Ahora, puedes ser, como he dicho antes en el podcast, y no quiero ser ofensivo, puedes ser la señora del pesimismo y la fatalidad, sí. Y creo que es correcto. Es importante que una Ruthie Bloom esté ya sabes, esté ahí para dar las malas noticias y señalar de qué debemos preocuparnos. Pero creo que es importante respirar hondo y mirar la realidad y decir, escucha, las cosas están mucho mejor que antes. Te haría la siguiente pregunta. ¿La situación en Gaza hoy es mucho mejor para Israel que hace un año? Y la respuesta es sí. ¿La situación en Líbano hoy es mucho mejor que en esta época el año pasado? La respuesta es sí. ¿La situación con Irán es mucho mejor que en esta época el año pasado? Sí. La trayectoria general es buena. Eso no significa que no tengamos que seguir buscando las minas en el agua. Tenemos que hacerlo, tenemos que mantenernos enfocados. Pero caer en el pesimismo, Ruthie, es la estrategia equivocada. Bien, entonces, solo para terminar con esto, ¿de acuerdo? Tienes toda la razón. Las cosas están mejor en todos los aspectos. Están mejor, ¿de acuerdo? Tal vez no para el pueblo iraní, porque, de nuevo, están siendo ejecutados y asesinados y están en problemas. Y quiero decir de nuevo, como siempre quiero enfatizar en este programa, no nos hemos olvidado del pueblo iraní y ellos son las verdaderas víctimas en esto que necesitan ser rescatados. Es mejor para todos, no solo para ellos. Es mejor para el mundo librarlos de ese régimen repugnante y tener una sociedad que pueda florecer como el pueblo iraní podría hacerlo. Son inteligentes, son ingeniosos y no pueden ser olvidados. Eso es una cosa, pero déjame terminar. Te estoy diciendo por qué soy así. Mi pesimismo y desesperanza vienen precisamente de decir, tuvimos todas estas victorias. Todo lo que dices es cierto. Hamas está debilitado, Hezbollah está debilitado, Irán está debilitado y ahora entra Occidente con la ayuda de muchos países árabes. Decir que Israel es un obstáculo es correcto. Cuando estás ganando no es el momento en que dices, está bien, nos rendimos. Ese no es el momento de negociar con las personas a las que estás derrotando. No es el momento. Tienes que terminar el trabajo. Y por cierto, lo que dijiste sobre tu amigo libanés es absolutamente cierto. Y por eso estoy furiosa con el presidente Joseph Aoun por convertir esto constantemente en que Israel es el malo y tiene que irse. Está bien. Dale las gracias a Israel por ayudarte a derrotar a esas personas que también son tus enemigos. Y lo diré porque llamamos a nuestro programa Israel and Diplomatic, y puedo decir todas las cosas que no habría dicho cuando era diplomático israelí, pero también le diría al presidente de Líbano, no serías presidente de Líbano sin Israel. Y le diría al primer ministro de Líbano y al ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, no estarían en sus cargos sin la CFDI. Porque cuando Hezbollah estaba en el poder, antes de que todo esto comenzara, ellos tenían derecho de veto y nunca te habrían permitido asumir esos cargos. El hecho de que Líbano hoy sea más independiente que en cualquier otro momento de la última generación es porque Hezbollah ha sido reducido y eso es gracias a Israel. Y quizá no puedas decir eso públicamente, pero te lo digo en privado y admítelo. No serías presidente del Líbano hoy sin que Israel atacara y redujera a Hezbollah. Solo estás ahí porque Hezbollah ha sido diezmado y tú no hiciste eso. Nosotros lo hicimos. Absolutamente. Y para la próxima semana solo diré otra cosa que está pasando hoy, 17 de agosto. Y para nuestro próximo podcast sabremos los resultados. El partido del primer ministro Netanyahu, el partido más grande de la Knesset, están teniendo elecciones primarias y se determinará cuál es la lista del Likud, la lista del partido Likud. Y eso también tendrá un efecto en las elecciones nacionales del 27 de octubre, así que será interesante. Puede que hablemos de eso. Empezaremos a hablar más sobre la política israelí al final de cada transmisión, si podemos hacerlo. Espero hacerlo. Nos vemos la próxima semana, Ruti. Nos vemos.